Ok, jóvenes, buenas noches. Continuando siempre con la unidad 1, esta vez vamos a ver los ciclos de potencia de gas y bueno, por ahí les dejo un par de ejercicios de exergía y de entropía, ¿verdad? Pero vamos a tratar de aplicarlos directamente en esta parte de ciclos de potencia de gas. Como les decía en el principio, un principio de la clase, ¿verdad? Cuando vimos las generalidades, básicamente el punto focal de esta primera unidad son estos ciclos de potencia de gas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar viendo esta parte, que sería el capítulo 9 del libro de Sengel. Recuerden que estamos, bueno, utilizando la octava edición, por ahí ustedes pueden utilizar la novena, ¿verdad? Al final vamos a tener el mismo contenido. Y bueno, no sé si me pueden ayudar confirmando si hay audio y pueden visualizar la diapositiva. Sí, 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 todo ingeniero. bien. Sí, se ve, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bueno. Entonces, como les decía, este es el punto focal, ¿verdad?, de esta unidad. Y bueno, para tratar de, como les dijera, bueno, salir un poquito rápido, ¿verdad? Vamos a tratar de ver algunos, vamos a decirle, los puntos principales de este capítulo 9, ¿verdad? Vamos a ver lo que son, vamos a ver lo que es algunas consideraciones básicas para el análisis de ciclos de potencia, ¿verdad? Decimos que son consideraciones porque vamos a asumir que vamos a trabajar con aire durante todo el ciclo, ¿verdad? Por eso se llaman ciclos de potencia de gas. Sin embargo, en la vida real sabemos que no es así, ¿verdad? Ahí tenemos aire con combustible mediante ignición, tenemos una reacción química que produce la combustión, ¿verdad? Y tenemos potencia de salida. Eso deberían de verlo en la parte de motores de combustión interna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ciclo de Carnot y su valor en la ingeniería. Vimos que en termodinámica 1 que el ciclo de Carnot es, perdón, el ciclo de Carnot es el ciclo, por decirlo así, el que produce máxima potencia, ¿verdad? Para los ciclos de potencia, como son los ciclos de potencia de gas y también el caso de los ciclos de potencia de vapor. Algunas suposiciones de aire estándar. Vamos a ver algo de las máquinas reciprocantes y dentro de esas máquinas vamos a tocar lo que es el ciclo Otto y el ciclo diésel, ¿verdad? Serían los puntos, bueno, los temas importantes aquí. El ciclo Otto, el ciclo diésel, ¿verdad? Y vamos a tocar lo que es el ciclo dual. El ciclo dual es, por decir así, una mejor vista del ciclo diésel, ¿verdad? Una aproximación mejor a lo que es el ciclo real, ¿verdad? De un ciclo diésel. Y como tercer punto principal sería el ciclo Brayton. Vamos a ver el ciclo ideal para los motores de turbina de gas, ¿verdad? Por ahí son los mismos ciclos que utilizan en las turbinas de avión, nada más que está un poco más, por decir así, un poco más compacto, esa es la palabra, un poco más compacto una turbina de avión. Vamos a ver el ciclo Brayton con regeneración, ¿verdad? Que es aprovechar el calor que va de escape o los gases de escape para recalentar el gas o el aire antes de la cámara de combustión. Y vamos a ver el ciclo Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración, ¿verdad? Que este básicamente sería, digamos, el examen, ¿verdad? Combinado con alguno de estos dos, un ciclo Otto o un ciclo diésel, ¿va? Más el ciclo Brayton con todas sus mejoras, interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. Y por último, que es donde les digo que vamos a aplicar la parte de lo que es exergía, explicar un poco, ¿verdad? Lo que es el análisis de los ciclos de potencia de gas basados en la segunda ley. Recordemos que basados en la segunda ley tenemos la eficiencia basada en la segunda ley, que sería la eficiencia real entre la eficiencia de la segunda ley, que es la eficiencia máxima que puede tener un ciclo, ¿verdad? Ya puede ser de potencia de vapor o potencia de gas, ciclo térmico.
Bien, entonces comenzando por la parte de las consideraciones básicas, ¿verdad? La mayoría de los dispositivos que producen potencia operan bajo ciclos. Entonces, un ciclo ideal es un ciclo que se parece mucho al ciclo real, ¿verdad? Pero que está compuesto totalmente de procesos internamente reversibles, ¿verdad? Ese sería un ciclo idealizado. Decir que cada proceso consta de un proceso internamente reversible. Entonces, los ciclos reversibles, como el ciclo de Carnot, ¿verdad? Tienen la mayor eficiencia térmica de todos los motores térmicos que operan entre los mismos niveles de temperatura. Si recuerdan, habíamos hablado de que una máquina térmica opera entre dos niveles de temperatura, uno de baja y otro de alta, y el de baja funciona como un sumidero, mientras que el de alta funciona como la fuente de calor, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los ciclos ideales, son totalmente reversibles y no se adecúan como modelo realista, ¿verdad? El modelo realista o que se aproxima es el ciclo ideal, ¿verdad? Sin embargo, se hacen algunas consideraciones para lograr hacerlo o idealizarlo, mejor dicho. Entonces, recordemos que la eficiencia térmica de un ciclo, ¿verdad? Está dado como el trabajo neto entre el calor de entrada, ¿verdad? Si conocemos la potencia, bueno, mejor dicho, la energía, o sea, el trabajo entre el calor. O bien podemos expresarlo entre trabajo por unidad de masa, entre el calor por unidad de masa. Entonces, a ver, entonces los ciclos ideales, ¿verdad? Son solamente internamente reversibles. Pero a diferencia del ciclo de Carnot, no son de manera necesaria externamente reversibles, ¿verdad? Recordemos que cuando es externamente reversible es cuando las condiciones externas están bajo las mismas de la frontera o internamente del ciclo, ¿verdad? Entonces, por eso no necesariamente son externamente reversibles. Entonces, la eficiencia térmica de un ciclo ideal, en general, es menor que la de un ciclo totalmente reversible, ¿verdad? Que opera entre los mismos límites. Entonces, recordemos que la eficiencia térmica del ciclo de Carnot, ¿verdad? Siempre será, por decir así, el límite máximo de una máquina térmica real, ¿verdad? Por ahí también tenemos la eficiencia basada en la segunda ley, ¿verdad? Que eso sí, ese sí nos marca el límite máximo que puede tener un ciclo, ¿verdad? Que es basado en la segunda ley. Recuerden que tenemos cierta cantidad de energía que no se puede aprovechar. Luego tenemos la energía que es totalmente aprovechable, que sería la que obtenemos basados en la eficiencia del ciclo de Carnot. Y luego la energía que sí podemos utilizar, ¿verdad? Que es la que obtenemos, perdón, basados en la eficiencia, basado en la primera ley de la termodinámica. Entonces, las idealizaciones y simplificaciones en este tipo de ciclos, ¿verdad? De potencia son las siguientes. Primero, el ciclo no implica ningún tipo de fricción, ¿verdad? Por lo tanto, el fluido de trabajo no experimenta ninguna caída de presión cuando fluye por las tuberías o dispositivos como los intercambiadores de calor, ¿verdad? Entonces, una de las consideraciones que hacemos es que no consideramos esa fricción que hay en los intercambiadores de calor, ¿verdad? O bien la fricción que existe del fluido con los álabes de las turbinas, por ejemplo. Recuerden que la fricción, ¿verdad? Es una fuente de irreversibilidades. Entonces, también consideramos que todos los procesos de expansión y compresión ocurren en la forma de cuasi equilibrio, ¿verdad? Quiere decir que los consideramos que ocurren lentamente, ¿verdad? De forma que cada estado está en equilibrio, o sea, casi en equilibrio. Y la tercera, ¿verdad? Es que las tuberías que conectan los diferentes componentes de un sistema están muy bien aislados y la transferencia de calor a través de ellas es insignificante. Bueno, a pesar de que nosotros vamos a ver estos ciclos, básicamente, por decir así, en una hojita de papel, recordemos que son ciclos que ocupan dispositivos y tuberías que abarcan mucho espacio, ¿verdad? Entonces, a pesar de que en la industria nosotros aislamos, ¿verdad? Las tuberías e igual
las turbinas son consideradas adiabáticas, siempre vamos a tener un ligero rechazo de calor, ¿verdad? O calor de salida, ya sea a través de la tubería o a través de los dispositivos, ¿verdad? Es casi imposible aislar completamente un dispositivo y tubería de tal forma de que no tengamos ningún calor de salida. Entonces, si en un diagrama de temperatura-entropía, la relación entre el área encerrada por la curva cíclica y el área bajo la curva del proceso de adición de calor representa la eficiencia térmica del ciclo, ¿verdad? Básicamente, si nosotros hacemos un diagrama presión-volumen, ¿verdad? Lo que tenemos dentro del diagrama, o sea, en área sombreada, sería el trabajo neto, ¿verdad? Y, sí. Y en el caso, ¿verdad? De un diagrama temperatura-entropía, ¿verdad? Si nosotros hacemos el cálculo del área del proceso de 1 a 2, en cada uno de estos procesos lo que vamos a determinar es el calor adicionado y el calor rechazado. Por lo tanto, no podemos obtener nosotros también directamente lo que es la eficiencia térmica del ciclo. Recordemos que la eficiencia térmica también la podemos expresar a partir del trabajo entre el calor, ¿verdad? De entrada, o bien podemos expresarlo como 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada, ¿verdad? Bien, entonces el ciclo de Carnot dijimos que se compone de procesos que son totalmente reversibles, o sea que podemos ir de un proceso a otro de ida y vuelta sin experimentar ningún cambio en la trayectoria, ¿verdad? Entonces el ciclo de Carnot básicamente, si tenemos por ejemplo el diagrama presión-volumen o bien el diagrama temperatura-entropía, lo que tendríamos del proceso 1 a 2 es la adición de calor, ¿verdad? La adición de calor. Recordemos que en el diagrama TS lo que tenemos es el área bajo la curva representa calor, ¿verdad? Recordemos que, a ver, temperatura, ¿verdad? Por el diferencial de entropía es igual al diferencial de calor, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, del proceso 1 a 2 lo que tenemos es la adición de calor, ¿verdad? Al ciclo. Luego del proceso 2 a 3, lo que tenemos es una expansión isoentrópica, que lo que tendríamos es la generación de potencia, perdón, y luego de 3 a 4 sería el rechazo de calor isotérmico, ¿verdad? Y de igual forma, el proceso de 1 a 2 es una adición de calor, pero isotérmicamente. En el caso del ciclo de Carnot, son procesos isotérmicos tanto en la adición de calor como en el rechazo. De ahí que se deriva de que a partir de las temperaturas podemos determinar la eficiencia térmica del ciclo de Carnot, ¿verdad? Ya que tenemos procesos isotérmicos. Bien, y por último, de 4 a 1 lo que tenemos es una compresión isoentrópica, ¿verdad? Que sería la entrada de trabajo al ciclo. Bien, entonces, recordando, ¿verdad? Lo que les decía anteriormente es que la eficiencia de Carnot también la podemos determinar a partir de las temperaturas, ¿verdad? Donde TL y TH, ¿verdad? Como es un proceso isotérmico, equivale, ¿verdad? A QL sobre QH. Bien, entonces, tanto para ciclos ideales como reales, la eficiencia térmica de este ciclo, bueno, ya sea del real o del ideal, la eficiencia aumenta con el incremento de la temperatura promedio a la cual es suministrado el calor al sistema. Entonces, a medida que nosotros aumentamos la temperatura de suministro de calor al ciclo, tenemos un aumento de la eficiencia. E igual cuando hacemos una disminución del calor rechazado, ¿verdad? El calor que rechaza el ciclo. Al disminuir esta temperatura, lo que tenemos es una
un aumento en la eficiencia del ciclo, ¿verdad? Bien, entonces pasamos a la parte de las suposiciones de aire estándar y estas son muy importantes, ¿verdad? Les decía porque trabajamos, estamos haciendo consideraciones de que trabajamos solamente con aire, ¿verdad? No calculamos la cantidad de calor que se produce en el proceso de combustión, ¿verdad? Sino que hacemos una consideración de aire entrando a la cámara de combustión y saliendo de esta misma. Entonces, un ciclo de aire estándar es un ciclo para el cual las suposiciones de aire estándar son aplicables. ¿Y cuáles son esas suposiciones de aire estándar? Bueno, la primera es que el fluido de trabajo es aire que circula de modo continuo en el circuito cerrado y siempre se comporta como un gas ideal, ¿verdad? Siempre vamos a tener un gas ideal. Muy importante esto, ¿verdad? Que vamos a trabajar con un gas ideal. Entonces, siempre vamos a tener circulando aire a lo largo de todo el circuito cerrado del ciclo. La segunda suposición es que todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles, ¿verdad? El tercero es que el proceso de combustión es sustituido por el proceso de adición de calor desde una fuente externa, ¿verdad? Y por último, es que el proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor, donde el fluido de trabajo regresa al estado inicial. Entonces, básicamente, un ciclo real, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es un proceso de combustión, donde adicionamos aire, ¿verdad? Y combustible. Tenemos una relación aire-combustible de forma que tenemos un balance estequiométrico, o sea, tenemos una relación aire-combustible, luego mediante una chispa, ¿verdad? O por compresión, realizamos la combustión, tenemos un calor adicionado, una potencia de salida, ¿verdad? En el caso de los vehículos, y bueno, en realidad ese calor lo que hace es mover los pistones y es, ¿verdad? Mediante esa explosión y luego tener la potencia en flecha. Y a la salida lo que tenemos son los productos de la combustión, ¿verdad? Que estos productos de la combustión van a depender de la relación de aire-combustible y de qué tan bien esté hecha esa relación, si no vamos a tener una combustión incompleta o una combustión completa, ¿verdad? A eso depende del tipo de relación que tengamos. Y esto tendrían que verlo en lo que es motores de combustión interna o plantas de vapor, ¿verdad? Que esto sería una clase completamente aparte. Entonces, estos temas, ¿verdad? Ya cuando los miren en la clase de motores, son muy importantes, especialmente cuando tenemos, bueno, como ingeniero, claro, no vamos a hacer esa relación en vehículos, ¿verdad? Porque ya vienen diseñados desde fábrica por ingenieros dedicados solamente a esos puntos. Pero sí, por ejemplo, en el caso de las calderas que son pirotubulares, ¿verdad? O sea, que fluye gases o fuego por los tubos, mejor dicho. Sí se hace esa relación manualmente, ¿verdad? Es una relación que se hace manualmente, ya sea por un técnico especializado o por un ingeniero que pueda hacer esta relación. Entonces, en lugar de hacer todas esas consideraciones, hacer un balance estequiométrico, ver cuánta cantidad de energía nosotros podemos aportar al ciclo, lo que hacemos es considerar que calor externo se adiciona a por decir así, un intercambiador de calor y entra aire con bajo contenido energético y sale aire con un alto contenido energético. Básicamente este sería el ciclo ideal, ¿verdad? Donde solamente aire circula por el ciclo. Bien, entonces hablando de las máquinas reciprocantes, ¿verdad? Las máquinas reciprocantes básicamente son aquellas máquinas que trabajan con un pistón y cilindro y tienen un desplazamiento como decirles,
Bueno, tienen un desplazamiento en forma ya sea vertical u horizontal, ¿verdad? Por ahí tenemos otro tipo de máquinas reciprocantes, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el motor Wankel, ¿verdad? Que sí funciona con un pistón, ¿verdad? Pero es un tipo de desplazamiento rotativo, ¿verdad? Un tipo de motor muy interesante, ¿verdad? Con un pistón en forma triangular. Y bueno, por ahí si quieren investigar sobre este ciclo, que es el motor del motor Wankel, es un ciclo muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, las máquinas reciprocantes se clasifican en dos. ¿Va? El de máquinas de encendido por chispa, que sería de ignición, ¿va? Que sería SH, y las máquinas de encendido, ¿verdad? Por compresión, ¿verdad? Siempre hay una ignición y en este caso sería por compresión, que serían los eco, ¿verdad? Entonces, en un pistón nosotros tenemos lo que es bueno, un sistema cilindro-pistón, ¿verdad? Que es de lo que consta, ya sea una máquina de encendido por chispa o una máquina de encendido por compresión. Tenemos diferentes cilindros y pistones, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos consta, por ejemplo, de un cilindro, un pistón, ¿verdad? Una válvula de admisión y una válvula de escape, ¿verdad? Puede ser dos válvulas de escape, dos válvulas de admisión. Entonces, tenemos lo que es el calibre, que básicamente sería el diámetro del cilindro, ¿verdad? Entonces, lo que se conoce como carrera básicamente es el desplazamiento que hace el pistón, ¿verdad? A lo largo de un ciclo, que el punto superior, a ver, se conoce como punto muerto superior y el de abajo se conoce como punto muerto inferior. Tenemos una relación de compresión, ¿verdad? Que básicamente sería el volumen máximo entre el volumen mínimo. Siempre vamos a tener un volumen mínimo, ya que siempre queda un espacio entre el cilindro, entre el pistón, quiero decir, y las válvulas. Siempre queda un volumen entre las válvulas y el pistón. Y tenemos el volumen máximo, ¿verdad? Que sería el volumen en el punto muerto inferior. O sea, cuando tenemos todo el desplazamiento total del, perdón, del pistón. Bien. Entonces, el trabajo neto de este tipo de ciclo se puede determinar mediante la presión media efectiva multiplicado por el área del émbolo, ¿verdad? Que básicamente sería el área de la cara del pistón, multiplicado por la carrera. ¿Qué es la carrera del desplazamiento? Dijimos que tuvo durante un ciclo, ¿verdad? El pistón. Entonces, básicamente sería como multiplicar la presión media efectiva por el volumen que es desplazado por el pistón, ¿verdad? Donde la presión media efectiva es igual al trabajo neto, si despejamos, es igual al trabajo neto entre el volumen máximo menos el volumen mínimo, ¿verdad? Podemos expresarlo, ¿verdad? Como eh, kilojoules sobre metros cúbicos, que nos va a quedar en kilopascales, o bien podemos trabajar con kilojoules sobre kilogramo sobre metro cúbico sobre kilogramo, ¿verdad? Al final se cancelan la masa. Entonces, la presión media efectiva puede ser usada como parámetro para comparar el desempeño de una máquina reciprocante de igual tamaño con otra, ¿verdad? Entonces, las máquinas que tienen un valor de presión media efectiva más grande pueden entregar más trabajo neto en el ciclo y por lo tanto tendrán un mejor desempeño, ¿verdad? Bien, tenemos lo que es un ciclo ideal, ¿verdad? Y un ciclo real representado, ¿verdad? En este caso tendríamos el ciclo real en la parte superior y el ciclo idealizado en la parte inferior. Entonces, lo que tenemos en la figura, bueno, del lado izquierdo lo que tenemos sería el diagrama presión-volumen, tanto para el ciclo real como el ideal, ¿verdad?
Y en la primera figura lo que tenemos es el proceso, ¿verdad?, de compresión, donde tenemos la compresión del fluido. Luego tenemos, que en este caso sería la mezcla de aire-combustible para el caso real, ¿verdad? Y luego lo que tenemos es la ignición mediante una chispa, ¿verdad? Y luego tenemos lo que es, bueno, cuando se hace la ignición, lo que tenemos es la potencia, o sea, la expansión del pistón gracias a la explosión que sucede dentro de la cámara, ¿verdad? Y lo que sucede después es que tenemos el escape de los gases de esos productos de combustión, ¿verdad? Una vez que escapan los gases, lo que tenemos es el tiempo de admisión, que es agregar lo que es el aire y el combustible para luego retornar al tiempo de compresión, ¿verdad? Entonces, en el ciclo ideal, básicamente, lo que decimos es que en el primer instante tenemos una compresión isentrópica, después adicionamos calor a volumen constante y esa adición de calor es hacia el aire. Luego se expansiona el émbolo y tenemos una expansión isentrópica, ¿verdad? Que es la entrega de trabajo, perdón. Y por último, lo que tenemos es rechazo de calor a volumen constante, ¿verdad? Vemos las idealizaciones que hacemos, ¿verdad? Que es trabajar con aire solamente, no tenemos un proceso de combustión, ¿verdad? Y lo que hacemos es rechazar y admitir calor al ciclo. Bien. Tenemos dos tipos de ciclos, ¿verdad? En este caso de ignición por chispa, que sería el ciclo de 4 tiempos y el ciclo de 2 tiempos. Básicamente, el ciclo de 4 tiempos es que en 2 revoluciones, ¿verdad? Tenemos el ciclo completo, o sea, los 4 tiempos. Admisión, compresión, expansión. Admisión, compresión, admisión, compresión, potencia y escape. Y en el caso del ciclo de 2 tiempos, tenemos en una sola revolución, tenemos los 2 tiempos del ciclo, ¿verdad? Que esos son unos, por ejemplo, en el caso de las motos que utilizan 2 tiempos, son las motos que se utilizan para hacer enduro, ¿verdad? O aquellas también motores para sierras, ¿verdad? Para cortar árboles o bien aquellos motorcitos que se utilizan para cortar el césped de la casa, ¿verdad? Entonces, ya hablando un poco de los ciclos, ¿verdad? Tenemos lo que es el ciclo Otto, ¿verdad? Que es el ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa, ¿verdad? Básicamente, el ciclo Otto es el ciclo de todos los motores gasolina, estimados. Ese sería el ciclo Otto. Y se compone de 4 procesos internamente reversibles, ¿verdad? Sería la compresión isentrópica del estado 1 a 2, ¿verdad? Luego tenemos la adición de calor a volumen constante, que sería de 2 a 3, ¿verdad? Seguidamente tenemos la expansión isentrópica. Y por último, ¿verdad? Tendríamos lo que es el rechazo de calor a volumen constante, ¿verdad? Es más común utilizar un diagrama TV que utilizar un diagrama temperatura-entropía, ¿verdad? Por ahí vamos a utilizar más los diagramas TV. Bien, entonces, lo que tenemos en este ciclo Otto, ¿verdad? En el ciclo real, sería que de 0 a 1 tenemos la mezcla de aire-combustible, ¿verdad? Luego, de 1 a 2, tenemos que la válvula de admisión se cierra en el estado 1 y el aire se comprime isentrópicamente para dar paso al estado 2, ¿verdad? El pistón se mueve del punto muerto inferior al punto muerto superior. Bien, de 2 a 3 lo que tenemos es que el calor se transfiere a volumen constante y de 3 a 4 lo que tenemos es que el aire se expande isentrópicamente, ¿verdad? Se expande isentrópicamente hasta llegar al estado, a ver, perdón, de 4 a 1, si se expande hasta llegar al estado 1, de 4 a 1 es a ver, perdón, a ver, de 3 a 4, perdón, el aire se expande isentrópicamente,
hasta llegar al estado 4. Y luego de 4 a 1 lo que tenemos es que el calor se rechaza a volumen constante, ¿verdad? Si observan, tenemos volumen constante de 2 a 3 y de 4 a 1, ¿verdad? Es más común utilizar este diagrama presión-volumen porque se logran identificar mejor lo que son los procesos isoentrópicos y que trabajamos con procesos de volumen constante, ¿verdad? Y por último, después de estar en el estado 1, lo que hacemos es liberar los gases de escape, ¿verdad? Lo que son los gases producidos, perdón, por el producto de la combustión. Entonces, el proceso de 0 a 1 es igual de 1 a 2. Por lo tanto, estos procesos se contrarrestan y solo nos queda el ciclo, ¿verdad? Que sería 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces, Entonces, el ciclo Otto se ejecuta en un sistema cerrado y sin tomar en cuenta los cambios de energía cinética y potencial, ¿verdad? Porque básicamente son muy pequeños. El balance de energía para cualquier proceso se expresa de esta forma. Recordemos que el balance de energía se expresa de esta forma, que básicamente sería el calor neto, perdón, de entrada, ¿verdad? Más el trabajo neto de entrada, ¿verdad? Sería igual al cambio de energía interna, sin considerar la energía cinética y potencial. Entonces, no hay trabajo involucrado durante los procesos de transferencia de calor, ¿verdad? Porque ambos toman lugar a volumen constante, ¿verdad? Y al ser volumen constante, el caso de la adición y rechazo de calor, al ser volumen constante, no tenemos trabajo involucrado. Por lo tanto, la transferencia de calor hacia y desde el fluido de trabajo puede expresarse de esta forma. En el caso del calor de entrada, para este ciclo Otto, sería el cambio de energía interna, ¿verdad? Sería U3 menos U2, ¿verdad? Recordemos que cuando no hay trabajo de frontera, entonces no tenemos aquella propiedad combinada que se llama entalpía. Por lo tanto, sería U3 menos U2. En este caso, cuando utilizamos la energía interna, ¿verdad? Este se utiliza cuando nos dicen que utilicemos el método exacto, ¿verdad? Que es considerar los calores específicos variables. Si nos dicen que los calores específicos pueden ser considerados constantes, ¿verdad? Entonces nosotros podemos utilizar el calor específico a volumen constante por el cambio de temperaturas. En este caso sería el análisis aproximado, donde consideramos que los calores específicos se mantienen constantes a lo largo del proceso. En el caso del calor rechazado, ¿verdad? Sería básicamente la energía interna en el estado 4 menos la energía interna del estado 1, similar a lo que les mencioné anteriormente. Si trabajamos con energía interna, es cuando les digan que vamos a hacer el análisis exacto, ¿verdad? Análisis exacto, considerando que los calores específicos son variables. Y si el enunciado nos dice que consideremos que los calores específicos se mantienen constantes o nos digan calcule los calores de salida y entrada mediante el método aproximado, vamos a considerar calores específicos constantes, que sería utilizar el CB por el cambio de temperatura. Entonces, bien, podemos calcular la eficiencia térmica de este ciclo mediante el trabajo dividido entre el calor de entrada, ¿verdad? Y el trabajo lo podemos expresar mediante el trabajo lo podemos expresar como el calor de entrada menos el calor de salida. Así que la ecuación para la eficiencia térmica nos quedaría como 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada, ¿verdad? Bien, si hacemos consideraciones de calores específicos constantes, podemos utilizar las temperaturas, ¿verdad? Utilizamos para la entrada esta ecuación, ¿verdad? Que sería el CB por el cambio de temperatura.
Y para el calor de salida, él se ve por el cambio de temperatura. Se cancelan los calores específicos y nos quedan solamente en función de las temperaturas. Esta ecuación es válida solo si consideramos calores específicos constantes, recuerden, ¿verdad? Calores específicos constantes. Manipulando la ecuación la llevamos a esta forma, ¿verdad? Y esa forma es para llevarlo a otro término, ¿verdad? Que sería en este caso. ¿Y cómo lo llevamos? Bueno, recordemos que los procesos de 1 a 2 y de 3 a 4, ¿verdad? A ver, si miramos aquí, sería de 1, a ver si, de 1 a 2 y de 3 a 4, sería la compresión y la expansión, son procesos isoentrópicos. Y en ese caso, los procesos isoentrópicos, nosotros podemos aplicar aquellas ecuaciones que vimos en el capítulo 7, ¿verdad? Donde bueno, primero estamos considerando un gas ideal, ¿verdad? Estamos considerando un gas ideal, ¿verdad? 2, estamos considerando un proceso isoentrópico, ¿verdad? Isoentrópico. Y tercero, es si consideramos, a ver, un gas ideal, proceso isentrópico, si consideramos el método exacto o el método aproximado. En este caso, como traemos las temperaturas aquí, perdón, aquí traemos en función solamente de temperaturas, es el método aproximado. Por lo tanto, para esos métodos aproximados utilizamos aquellas relaciones, si recuerdan, que sería temperatura con volumen, utilizando la relación de calor específico, o bien, bueno, podemos utilizar presiones también. Pero en este caso, como tenemos aquellas relaciones de compresión, ¿verdad? Recuerdan la relación de compresión, que sería aquella relación de volúmenes. Ya vamos a ver qué es esta, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo expresado como la relación de temperaturas es igual a la relación de volúmenes elevado a la K menos 1. Utilizando esto, ¿verdad? Y esta ecuación para la eficiencia, nosotros podemos llegar a esta otra eficiencia, ¿verdad? Que básicamente nos dice que la eficiencia térmica del ciclo Otto es igual a 1 menos 1 entre R a la K menos 1, donde R es igual a la relación de compresión, que sería B1 sobre B2, ¿verdad? Que es el volumen total o específico del estado 1 entre el volumen total o específico del estado 2, ¿va? Tienen que mantener en consideración esta ecuación. Pero esta eficiencia solamente es válida para cuando consideramos calores específicos variables, ¿verdad? Constantes, perdón, calores específicos constantes. Solo en ese caso es válida esta ecuación para la eficiencia térmica del ciclo Otto. Por lo general, es más fácil determinarlo de esta forma, con los calores, ¿verdad? Ya que es más fácil determinar el calor que determinar el trabajo. Bien, entonces tenemos que las relaciones de compresión típicas para motores de gasolina se dan entre 7 y 10. Esas son las relaciones más comunes. Y a medida nosotros vamos aumentando la relación de compresión, podemos obtener mayor eficiencia del ciclo Otto, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que debido a bueno, a temas metalúrgicos no podemos llevar a tan altas relaciones de compresión, ¿verdad? Entonces, por lo general se establecen relaciones entre 7 y 10, relaciones de compresión entre 7 y 10 que nos dan eficiencias entre 55% y el 60%. Por ahí andan las eficiencias más comunes de un ciclo Otto, ¿verdad? Bien. Además de depender también de las relaciones de compresión, también dependen de la relación de calores específicos, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea la relación de calor específico del fluido de trabajo, podemos obtener entre los mismos rangos, podemos obtener mejores eficiencias, ¿verdad? Pero por lo general,
nosotros hacemos consideraciones de aire estándar. Por ahí puede ser que un ejercicio les diga que en lugar de aire hagan consideraciones de, por decir así, no sé, criptón, neón o cualquier otro fluido, ¿verdad? Entonces, entre más alto sea la relación de calores específicos, mayor eficiencia podemos obtener en el ciclo, ¿verdad? Bien, hablamos del ciclo Otto, que es el ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa. En el caso de las máquinas de encendido, o el ciclo, bueno, de las máquinas de encendido por compresión, sería el ciclo diésel, ¿verdad? Que sería el ciclo ideal para ese tipo de ciclos. Entonces, en los motores diésel, solamente el aire se comprime durante la carrera de compresión, eliminando la posibilidad de autoencendido. Bueno, en las diapositivas anteriores está la parte del encendido por autoencendido, ¿verdad? Que se conoce también como golpeteo. En este caso, si no tenemos ese tipo de problemas, porque solamente se compresiona el aire. Entonces, los motores diésel pueden ser diseñados para operar a relaciones de compresión mucho más altas que el ciclo Otto, ¿verdad? Por ahí tenemos relación de compresión entre 12 y 24, ¿verdad? Tenemos más del doble de la relación de compresión más alta del ciclo Otto, ¿verdad? Entonces, en los motores Econ, o los de encendido por compresión, también el aire se comprime hasta una temperatura que es superior a la temperatura de autoencendido del combustible. Y la combustión inicia al contacto cuando el combustible se inyecta dentro de este aire caliente. Por lo tanto, en los motores diésel, la bujía y el carburador son sustituidos por un inyector, ¿verdad? Donde el inyector, por ejemplo, en el caso de los motores por gasolina, que operan bajo el ciclo Otto, tenemos la mezcla de aire y combustible, tenemos una bujía que lo que hace es provocar la combustión. En el caso del motor diésel, lo que se hace es comprimir el aire y luego de el aire estar comprimido, lo que se hace es adicionar el combustible a alta presión y de forma de aerosol, ¿verdad? O superatomizado, de forma que al entrar en contacto con el aire, automáticamente se produce la combustión o la potencia, ¿verdad? Bien, en el caso del ciclo diésel también está compuesto, ¿verdad? Por 4 procesos principales. Aquí la única diferencia del ciclo Otto y diésel, ¿verdad? En el caso del diagrama, es que el proceso de 2 a 3 ya no ocurre a volumen constante, ¿verdad? Recuerdan el caso de pasar del estado 2 a 3, lo que teníamos es una adición de calor, pero a volumen constante. En el caso de los ciclos diésel, lo que tenemos es la adición de calor, pero a presión constante. Entonces, los cuatro procesos principales de los cuales está compuesto un ciclo diésel es de 1 a 2. Lo que tenemos es una compresión isoentrópica, ¿verdad? Una compresión isoentrópica. Tanto la compresión como la expansión en ambos ciclos es isentrópica, ¿verdad? Luego de 2 a 3, lo que tenemos es una adición de calor a presión constante. De 2 a 3 adicionamos el calor, pero en este caso es a presión constante, ¿verdad? De 3 a 4 tenemos la expansión isoentrópica y por último el rechazo de calor a volumen constante, que el rechazo de calor sí se da que igual que el ciclo Otto, ¿verdad? Bien, entonces si hacemos lo mismo, un balance de energía general para cada proceso, específicamente para la adición y el rechazo de calor, ¿verdad? Tendríamos que el calor de entrada menos el trabajo de frontera, ¿verdad? En el caso que estamos haciendo para el proceso de 2 a 3, tenemos, en ese caso sí tenemos trabajo de frontera porque hay un cambio de volumen de 2 a 3, ¿verdad? Hay cambio de volumen, por lo tanto tendríamos trabajo de frontera. Entonces el calor de entrada menos el trabajo de frontera,
porque es de salida, es igual al cambio de energía interna. Entonces, ahora, como tenemos trabajo de frontera y energía interna, podemos utilizar la propiedad combinada, ¿verdad? Que sería entalpía. Entonces, el calor de entrada nos queda que es igual a la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 2, para el caso de adición de calor de un ciclo diésel. Este sería la adición de calor. Este sería, utilizando las entalpías, sería para el caso que tenemos el método exacto, ¿verdad? ¿No? Considerando que los calores específicos son variables. Si consideramos que los calores específicos son constantes, o sea, el método aproximado, utilizamos el CP, ¿verdad? Que está asociado con la entalpía, que es el calor específico a presión constante, por el cambio de temperatura. Ahora, si hacemos otro balance de energía, en el caso del proceso de 4 a 1, el balance nos queda que menos el calor de salida es igual al cambio de energía interna, que modificando el balance, acomodando los signos, nos quedaría que el calor rechazado es igual al cambio de energía interna, ¿verdad? Que sería para el método exacto y este para el método aproximado, ¿verdad? Que sería el calor específico a volumen constante por el cambio de temperaturas. Bien, podemos hacer lo mismo también, ¿verdad? Del cálculo de la eficiencia térmica para el ciclo de diésel, que podríamos expresarlo como el calor neto entre el calor de entrada. Y el trabajo neto es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Por lo tanto, se expresa de esta forma. Al utilizar el método aproximado, sería utilizando las temperaturas, ¿verdad? Utilizar esta forma. Y recordemos que sería el CB entre el CP. Y como el CP se puede expresar en función, bueno, básicamente, a ver, el calor específico sería igual al CP, ¿verdad? Que siempre será mayor que el CB. Si despejamos y modificamos, nos quedaría en función solamente el cambio de temperaturas entre K por el cambio de temperaturas en la adición de calor, perdón. Modificando la ecuación, ¿verdad? La podemos llevar a expresarlo de esta forma, ¿verdad? Considerando calores específicos constantes. Y aquí agregamos un nuevo término, que esto se conoce como relación de corte de admisión, ¿verdad? Relación de corte de admisión, o relación de corte solamente, que sería básicamente como la relación de volúmenes del cilindro antes y después del proceso de combustión, que básicamente, si lo observamos en el diagrama, ¿verdad? Sería como relacionar 3 y 2, el volumen del estado 3, ¿verdad? Que sería en este punto, y el volumen del estado 2. Entonces, esa relación de corte sería el volumen específico del estado 3 entre el volumen específico del estado 2. Esa sería la relación de corte. Entonces, al hacer esas consideraciones y de igual forma, ¿verdad? Sabiendo que el proceso de 1 a 2 y de 3 a 4 es un proceso isoentrópico de un gas ideal y considerando calores específicos constantes, podemos llevar la eficiencia térmica del ciclo de diésel a esta forma, ¿verdad? Una forma más larga, ¿verdad? Que solo es válida para cuando estamos trabajando con calores específicos constantes, ¿verdad? Si observamos, ¿verdad? Si vemos esta partecita de aquí, básicamente lo que tenemos es la eficiencia térmica del ciclo Otto. Al multiplicarle esta otra fracción, básicamente lo que hace es que el ciclo diésel, ¿verdad? Tenga una eficiencia menor, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el ciclo Otto tiende a tener una eficiencia mayor que la eficiencia del ciclo diésel. A ver, cuando ambos ciclos operan a la misma relación de compresión, ¿verdad?
podemos hacer estas consideraciones, ¿verdad? Si no están operando las mismas relaciones de compresión, no podemos comparar ambos ciclos. Bien, entonces tenemos, ya para casi terminar, ¿verdad? Lo que es el ciclo dual, ¿verdad? El ciclo dual básicamente es un modelo más realista que el ciclo diésel para representar motores modernos de alta velocidad encendidos por compresión. Entonces, lo que se considera aquí es que la adición de calor se da tanto a volumen constante como a presión constante, ¿verdad? Y lo que hacemos es determinar este estado X, las propiedades de ese estado X, para determinar primero el calor adicionado, que sería de 2 a X, ¿verdad? Y luego determinar el calor adicionado de X al estado 3. Entonces, este sería el ciclo dual, donde la consideración o lo que difiere del otro ciclo, del ciclo diésel ideal, es que la adición de calor sea tanto a volumen constante como a presión constante. Por ahí tenemos, ¿verdad? Lo que es el ciclo Stirling, ¿verdad? Que es un ciclo regenerativo, básicamente, ¿verdad? Un ciclo que es bastante eficiente, sigue en desarrollo, ¿verdad? Se los dejo por ahí para que ustedes lo puedan leer, o si bien si quieren investigar, el ciclo Stirling, que es un ciclo regenerativo. Tenemos también lo que es el ciclo Ericsson, ¿verdad? Que estos ciclos se consideran que son totalmente reversibles, como el ciclo de Carnot, por lo tanto, su eficiencia se puede determinar al igual que el ciclo de Carnot mediante las temperaturas en escala absoluta, ¿verdad? Y bueno, resumiendo un poco lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Después de ese montón de ecuaciones y haciendo consideraciones, ¿verdad? Tenemos que un ciclo durante el cual se produce una cantidad neta de trabajo, ¿verdad? Recibe el nombre de ciclo de potencia. Y el ciclo de potencia durante el cual, ¿verdad? Tenemos diferentes ciclos de potencia. Y durante el ciclo de potencia, durante el cual el trabajo permanece en todo momento como un gas, se conoce como ciclo de potencia de gas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo que es el ciclo de potencia, pero de vapor, que es el ciclo más utilizado en la generación de energía eléctrica. Bueno, uno de los ciclos, ¿verdad? Entonces, el ciclo más eficiente, dijimos que era el ciclo de Carnot, ¿verdad? Y su eficiencia, se puede determinar mediante el uso de las temperaturas en escala absoluta, que se expresa como 1 menos la temperatura del sumidero entre la temperatura de la fuente. Recuerden que siempre utilizamos temperatura en escala absoluta. Bien, hicimos las consideraciones, ¿verdad? O suposiciones de aire estándar, que lo que hacemos es decir que todos los procesos son internamente reversibles, que suponemos que el fluido de trabajo siempre será aire, ¿verdad? Y el cual se comporta como un gas ideal, muy importante. Los procesos de combustión y escape se sustituyen por procesos de adición y rechazo de calor, ¿verdad? Las suposiciones de aire estándar se denominan también suposiciones de aire estándar frío si se supone que el aire va a tener calores específicos a temperatura ambiente. Bien, dijimos que en las máquinas reciprocantes teníamos la relación de compresión que se representaba por la letra R. Y básicamente era la relación del volumen máximo entre el volumen mínimo. Y también tenemos la presión media efectiva, ¿verdad? PME, que sería igual al trabajo neto entre el volumen específico máximo menos el volumen específico mínimo, o bien el volumen total si ponemos el trabajo en kilojoules. Y bueno, la presión media efectiva dijimos que era una medida, al comparar varios ciclos, nos podía servir como de referencia para comparar qué ciclo podía entregar mayor potencia, ¿verdad? Dijimos que a presiones medias efectivas más elevadas entregábamos mayor trabajo. Hablamos del ciclo Otto, compuesto de 4 procesos principales, ¿verdad? Y determinamos lo que es el calor de entrada, que sería el cambio de energía interna, cuando hacemos consideraciones de
calores específicos variables, o bien el CB por el cambio de temperatura cuando los calores específicos eran constantes. El mismo caso para el calor de salida, cambio de energía interna, y el CB por el cambio de temperatura. Bien, bueno, teníamos las relaciones, recuerden, de isoentrópicas para los estados, para los procesos de 3 a 4 y de 1 a 2, ¿verdad? Que son los procesos isoentrópicos, donde podíamos utilizar estas relaciones, ¿verdad? Utilizar estas relaciones. ¿Para qué definimos esto? Bueno, recuerden que como hacemos consideraciones de aire como un gas ideal, ¿verdad? Por ahí podemos tener, conocer los volúmenes y, por ejemplo, la temperatura del estado 2, y lo único que hacemos es despejar para T1 y de esta forma poder determinar la entalpía, ¿verdad? O utilizar directamente la temperatura para el cálculo del calor. Entonces, a ver, permítanme. Sí. Dijimos que la relación de compresión básicamente es el volumen del estado 1 entre el volumen del estado 2, que también lo podemos determinar ya con los otros volúmenes, ya que B1 es igual a B4, ¿verdad? Y B2 es igual a B3. Entonces también podemos determinarlo de esta forma. Dijimos que esta ecuación para el cálculo de la eficiencia térmica del ciclo Otto solo es válida cuando hacemos consideraciones de calores específicos constantes, ¿verdad? En el caso del ciclo diésel, que es el ciclo ideal para las máquinas reciprocantes, pero de encendido por compresión, ¿verdad? Un ciclo similar al ciclo Otto, pero con la diferencia que la adición de calor se da a presión constante, ¿verdad? Determinamos, pudimos obtener cómo determinar el calor adicionado mediante entalpías o bien mediante el CP por el cambio de temperatura. De igual forma, el calor rechazado, que se calcula mediante el cambio de energía interna de 1 a 4, de 4 a 1, perdón, o también mediante el calor específico a volumen constante por el cambio de temperaturas, ¿verdad? Vimos lo que es la relación de corte, ¿verdad? Que es igual al volumen del estado 3 entre el volumen del estado 2, ¿verdad? Que sería básicamente a ver, sí, sería la relación de los volúmenes del cilindro antes y después del proceso de combustión, ¿verdad? Que sería el volumen en este punto y el volumen en este otro. Bien, bueno, pasaríamos al ciclo Brighton, pero me gustaría hacer un par de ejercicios sobre el ciclo diésel, el ciclo Otto. Entonces vamos a detener esta presentación en este punto, ¿verdad? Y bueno, me permiten buscar esto de las diapositivas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de continuar. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una consulta. Dígame. No sé si ya le han pasado o ha visto el comunicado que lanzaron de que la próxima Ah, semana del 4 al 8 sí, 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 está la sí, exacto. vacación. ¿Sí? Sí, 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 que Ajá. vamos a tener lo del feriado morazánico. Me imagino que es por el Sí. tema del examen, ¿verdad? Sí, porque el examen cae el 7 y entonces quería Sí, ver sí, cómo sí. quedábamos en eso. No, 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 lo vamos a cambiar. Ah, ok. Lo vamos a cambiar, ¿no? Ok. Estén Sí, pendientes, está bien, igual ahí ingeniero. por ahí les voy a comunicar, pero bueno, yo les comunicaría qué día, pero sí, definitivamente está cancelado el examen para esa fecha. Por ahí yo les Ah, comunico ok. para qué día quedaríamos. Está bien, perfecto, ingeniero. Gracias. Listo. Eh, a ver. Perdón. Horas.
Ok. Ahora sí. Bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio donde nos dicen, ¿verdad? Que un ciclo Otto, perdón, un ciclo de motor de gasolina, ¿verdad? Ideal tiene una razón de compresión de 8. Al principio del proceso de compresión, el aire está o se encuentra a 95 kilopascales y 27 Celsius, ¿verdad? Y nos dicen que 750 kilojoules sobre kilogramos de calor se transfieren al aire durante el proceso de adición de calor a volumen constante, ¿verdad? Básicamente nos dicen que este calor que se transfiere del proceso de 2 a 3 es igual a 750 kilojoules sobre kilogramos, ¿verdad? Nos dice que tomando en cuenta la variación, ¿verdad? Que es muy importante, de los calores específicos con la temperatura, determinemos lo siguiente. Básicamente aquí con esto nos están diciendo que hagamos las consideraciones de calores específicos variables, ¿verdad? O sea, vamos a utilizar directamente energía interna, ¿verdad? Así, sencillo. El método exacto. Entonces, para el inciso A nos dicen que determinemos la presión y la temperatura al final del proceso de adición de calor. ¿Dónde se da la adición de calor? De 2 a 3. Por lo tanto, vamos a determinar la presión, ¿verdad? Presión y temperatura justamente en este punto. Bueno, recuerden que estamos trabajando con aire y estamos considerando que el aire es un gas ideal, ¿verdad? Por ahí para que mantengan en cuenta cuando vayamos haciendo el desarrollo. En el inciso B nos piden que determinemos la producción neta de trabajo, ¿verdad? O sea, básicamente podemos determinarlos a partir del calor de entrada menos el calor de salida. Y en el inciso C nos piden que determinemos la eficiencia térmica, que también podemos utilizar el calor de entrada y el calor de salida. Y por último, nos piden que determinemos la presión media efectiva del ciclo. Esta expresada en kilopascales, ¿verdad? Recordemos que es el trabajo neto entre la diferencia de volúmenes máximo y mínimo, ¿verdad? Bien, ¿qué datos nos proporciona el enunciado? Bueno, primero nos dice que la relación de compresión es igual a 8, ¿verdad? ¿Y cuál es la relación de compresión? Bueno, sería B1 entre B2, ¿verdad? Perdón. También nos dan la presión y la temperatura, ¿verdad? Al principio del proceso de compresión, donde el proceso de compresión se da de 1 a 2. Por lo tanto, nos están dando las condiciones, ¿verdad?, del estado 1, que serían 95 kilopascales y 27 Celsius. Bien, como estamos trabajando con un gas ideal, perdón, estimados, siempre vamos a convertir estos Celsius a Kelvin, ¿verdad? Vamos a trabajar con Kelvin, ¿verdad? Y por último, el último dato que nos ofrece el enunciado es que el calor de entrada es igual a 750 kilojoules, o sea, el calor aportado de 2 a 3, ¿verdad? En este proceso. Perdón por la letra. Bien, hacemos algunas consideraciones. Vamos a considerar vamos a hacer consideraciones, suposiciones de aire estándar. La energía cinética y potencial son 0, ¿verdad? Vamos a tratar el aire como un gas ideal y, muy importante, ¿verdad?, considerar que los calores específicos son variables, ¿verdad? Ya que eso nos indica aquí el enunciado, ¿verdad? Bien, entonces, en el inciso A nos piden la presión y la temperatura al final del proceso de adición de calor. O sea, básicamente las condiciones del estado 3. Entonces, vamos a comenzar, ¿verdad?, con el estado 1, desde el estado 1, porque en el estado 1 conocemos presión y también conocemos temperatura, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar analizando el proceso de compresión isoentrópica para luego pasar a la adición de calor y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, recordemos que el calor de entrada
para este ciclo básicamente es U3 menos U2. Si nosotros conocemos ya el calor de entrada, a partir del calor de entrada y determinando U2, podemos determinar U3 y con U3 determinar la temperatura, ¿verdad? Y mediante la ecuación de estado de gas ideal determinar la presión. Bueno, vamos despacio. Entonces, vamos a analizar primero de 1 a 2, donde tenemos que la relación de admisión, ¿verdad? Ver la relación de compresión, perdón, la relación de cortes en el ciclo diésel. La relación de compresión es igual a B1 entre B2, ¿verdad? Y esta relación es igual a 8. ¿Verdad? Ahora, como estamos haciendo consideraciones de calores específicos variables, podemos utilizar aquellas relaciones que vimos cuando en el tema de entropía, ¿verdad? Que nos dice que el volumen, la relación de volúmenes entre 2 y 1 es igual a la relación de volúmenes relativos, ¿verdad? De 2 y 1, ¿verdad? Entonces recuerden que los volúmenes relativos, sí, a ver. A ver, bueno. Entonces, recordemos que estos volúmenes son adimensionales, ¿verdad? Bien, entonces, nosotros podemos sustituir, ¿verdad? Y decir que B2 entre B1 es igual a un octavo, perdón. Entonces, de la tabla A17 podemos determinar las propiedades del estado 1, ¿verdad? Porque conocemos la temperatura, que son 27 Celsius, y recordemos, ¿verdad? Que en el caso de los gases ideales, la energía interna solamente está en función de la temperatura. Por lo tanto, vamos a entrar con 300 Kelvin, ¿verdad? Y bueno, sabemos que la presión no la vamos a utilizar, ¿verdad? Pero es parte de las condiciones a la entrada. Entonces, a partir de los 300 Kelvin, vamos a determinar BR1, que es el volumen relativo del estado 1, que serían 621.2, un número adimensional. Y también determinamos la energía interna porque nos va a servir para determinar el calor rechazado, ¿verdad? Entonces, U1 sería igual, la energía interna del estado 1, a 214.07 kilojoules sobre kilogramo, ¿verdad? Ya conocemos la energía interna del estado 1 y conocemos BR1. Entonces, a partir de esta ecuación, podemos conocer las condiciones del estado 2. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a despejar para BR2, ¿verdad? Y BR2 nos queda en función de BR1, que ya lo conocemos, y la relación de compresión, que es 8, ¿verdad? Sustituyendo BR1 y la relación de compresión, tenemos que BR2 es igual a 77.65. Entonces, con ese valor del volumen relativo, sí, relativo, BR2 de 77.65, vamos a entrar a la tabla A17 de nuevo. Recordemos que la tabla A17 es las propiedades para el aire como un gas ideal. Entonces entramos a la tabla A17 con BR2 y determinamos la temperatura, ¿verdad? Entonces ya tendríamos la temperatura, que es igual, bueno, interpolando a 673.1 Kelvin. Y también determinamos U2, que nos va a servir para determinar U3, ¿verdad? Entonces, U2 es igual a 491.2 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, ya pasamos, conocemos las condiciones del estado 1, son dadas directamente, ¿verdad? Esto no entramos a las tablas. Determinamos U2 a partir de las relaciones isoentrópicas, ya que tenemos un proceso isoentrópico de 1 a 2 de un gas ideal, considerando calores específicos variables, ¿verdad? Que son esas relaciones, esta relación que tenemos aquí.
válida solo para procesos isentrópicos, o sea, solo para 1 a 2 y de 3 a 4, ¿verdad? De un gas ideal, considerando calores específicos variables. Si son constantes, ya utilizamos otras relaciones que, bueno, ya vamos a ver más adelante y son solamente que las recuerden. Bien, entonces, considerando, ¿verdad?, que la masa se mantiene constante de un estado a otro y utilizando la ecuación de estado del gas ideal, podemos utilizar esta relación, ¿verdad? Que la presión por el volumen entre la temperatura del estado 1 es igual a la presión por el volumen entre la temperatura del estado 2, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, sí. Entonces, lo que hacemos es, a ver, sí, despejar para la presión del estado 2, ¿verdad? Que quedaría de esta forma, y sustituimos, ¿verdad? En el estado 1 tenemos que la presión es de 100 kilopascales, ¿verdad? No conocemos directamente B1 ni B2, pero sabemos que B1 entre B2 es la relación de compresión, que sería 8. La temperatura del estado 1 son 300 Kelvin y la temperatura del estado 2 es igual a 673.1 Kelvin. Por lo tanto, ya conocemos presión, conocemos energía interna y temperatura del estado 2. Con estas condiciones podemos pasar a determinar el estado 3 al analizar, ¿verdad?, el proceso de 2 a 3, que es la adición de calor a volumen constante, ¿verdad? Bien, entonces, para obtener las propiedades del estado 3, vamos a analizar ese proceso de 2 a 3, ¿verdad? El cual dijimos es una adición de calor a volumen constante. Entonces, tenemos que la adición de calor es igual a la energía interna del estado 3 menos la energía interna del estado 2. Entonces, nosotros ya conocemos el calor, ¿verdad?, de entrada por unidad de masa y conocemos la energía interna del estado 2. Solamente requerimos despejar para la energía interna del estado 3. Despejamos y sustituimos y tenemos como resultado que la energía interna del estado 3 es igual a 1241.1 kilojoules sobre kilogramo. Con la energía interna, lo que vamos a hacer es nuevamente entrar a la tabla A17 con la energía interna y podemos determinar directamente la temperatura, ¿verdad? Entramos con 1241.1 e interpolando tenemos que la temperatura del estado 3 es igual a 1539 Kelvin y determinamos de paso BR3, ¿verdad? El volumen relativo del estado 3, que es igual a 6.588. Determinamos este volumen relativo, ya que al analizar de 3 a 4, ¿verdad?, tenemos otro proceso isentrópico de un gas ideal, considerando calores específicos variables, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a utilizar la misma relación anterior que hicimos y vamos a necesitar ese volumen relativo. Bien, entonces ya conocemos la temperatura, ¿verdad? Conocemos la energía interna que recién la determinamos. Solo nos restaría determinar la presión. ¿Cómo vamos a determinar la presión? Bueno, de igual forma que hicimos anteriormente, considerando que la masa se mantiene constante del estado 2 a 3, ¿verdad? Ya que es un gas ideal, y utilizamos la misma aquella relación, ¿verdad? Que sería esta. Bien, de 2 a 3 tenemos que el volumen se mantiene constante. Por lo tanto, B2 y B3 es igual. Lo podemos cancelar de la ecuación. Y nos quedaría despejando para la presión del estado 3, que es igual a P2 entre T3, B por T, la temperatura del estado 3 entre T2. Sustituyendo, ¿verdad?, y haciendo el cálculo, tenemos que la presión del estado 3 es igual a 3.898.83 kilopascales, ¿verdad? Esa sería la presión del estado 3. Entonces, tenemos presión y temperatura, que es lo que nos piden en el inciso A. Bien, no sé si alguien tiene una consulta antes de pasar al inciso B.
¿Hola? ¿Hola? No, ok. Bien, bueno, por ahí cuando repasen y si tienen alguna consulta sobre las diapositivas me escriben, ¿verdad? Bien, en el inciso B nos piden la producción neta de trabajo, ¿verdad? Y la producción neta de trabajo, dijimos que es el calor de entrada menos el calor de salida. Bueno, aquí hay un errorcito, ya que se expresa con la letra minúscula. Ahora sí. Bien, entonces, el trabajo neto, ¿verdad? Es igual al calor de entrada por unidad de masa menos el calor de salida por unidad de masa. Entonces, el calor de salida es U4 menos U1. Nosotros ya conocemos U1. Ay, perdón. Y el calor de entrada nos lo dan directamente, ¿verdad? Que serían 750 kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, para determinar el trabajo neto, solo nos resta determinar la energía interna del estado 4. Bien, entonces para calcular las propiedades del estado 4 vamos a analizar ese proceso de 3 a 4, el cual es una expansión isentrópica. Recordemos, ¿verdad?, que el volumen de 2 es el mismo en 3 para el ciclo Otto. Lo mismo pasa en 4. El volumen del estado 4 es igual al volumen del estado 1. Bien, entonces vamos a utilizar aquella relación, ¿verdad?, de donde tenemos un proceso isentrópico, ¿verdad?, de un gas ideal considerando calores específicos variables. Por lo tanto, podemos utilizar estas relaciones. Entonces, tenemos que B4 entre B3 es igual a BR4 entre BR3. Entonces, B4 es igual a B1 y B3 es igual a B2. Por lo tanto, lo podemos expresar de esta forma también. Recordemos que B1 sobre B2 es igual a 8 y es la relación de compresión. Sustituyendo y despejando, ¿verdad? Bueno, para BR4 nos queda que este es igual a 8 veces BR3. Anteriormente ya habíamos calculado BR3, ¿verdad?, a partir de la energía interna. Por lo tanto, como resultado tenemos que BR4 es igual a 52.7, ¿verdad?, que es el volumen relativo del estado 4, que es un número adimensional. Bien, con el volumen relativo, ¿verdad?, del estado 4, vamos a determinar las propiedades del estado 4, que en este caso lo que necesitamos es la energía interna, ¿verdad? Si determina la temperatura ya es algo adicional. Entonces, en el estado 4, con BR4, determinamos la temperatura del estado 4, que serían 774.5 Kelvin, ¿verdad? Y, bueno, ya me acordé. Sí, determinamos la temperatura porque nos servirá para determinar el volumen del estado 1. Bueno. Y también determinamos U4, que es lo que necesitamos, la energía interna del estado 4, para calcular la producción neta de trabajo. Bien, ya determinado la energía interna del estado 4, vamos a sustituir en la ecuación del trabajo neto, ¿verdad? Sustituimos y nos queda que el trabajo neto es igual al calor de entrada menos la energía interna del estado 4 menos la energía interna del estado 1. Conocidas las energías internas y el calor, sustituimos y hacemos el cálculo. Por lo tanto, el trabajo neto que entrega este ciclo por unidad de masa es igual a 392.38 kilojoules sobre kilogramo. Este sería nuestro trabajo neto entregado. Bien, en el inciso C vamos a determinar la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, la eficiencia térmica de cualquier ciclo está expresado como el trabajo neto entre el calor de entrada. Ya conocemos el trabajo neto y el calor de entrada también. Bueno, solo sustituimos. El trabajo neto nos dio que es 392.28 kilojoules sobre kilogramo y el calor de entrada es igual a 750 kilojoules sobre kilogramo. Al final tenemos que la eficiencia de este ciclo
es igual al 52.31%. Sería la eficiencia de este ciclo bajo estas condiciones, ¿verdad? Y por último, en el inciso D, nos piden que determinemos la presión media efectiva del ciclo. Entonces, recordemos que la presión media efectiva está dada como el trabajo neto entre el volumen máximo menos el volumen mínimo. Que bien, el volumen máximo es igual a B1 y el volumen mínimo es igual a B2. Por lo tanto, esta sería la forma de calcular la presión media efectiva. Ya conocemos el trabajo neto, ¿verdad? Pero no conocemos el volumen 1 ni el volumen 2. Lo que conocemos es su relación, B1 entre B2. Bien, entonces lo que vamos a hacer es determinar el estado 1 a partir de la ecuación de estado de gas ideal, ¿verdad? Donde la presión por el volumen es igual a la constante del gas por la temperatura. En el estado 1 conocemos la temperatura, también conocemos la presión y la constante del gas, que sería 0.2870 específicamente para el aire, ¿verdad? Bien, sí, que sería kilojoule por kilopascal sobre kilogramo Kelvin, si no me equivoco. Bueno, perdón, es kilopascal por metro cúbico, perdón. Entonces, si despejamos para el volumen específico, que es lo que queremos determinar, nos queda que este es igual a la constante del gas por T entre P. Sustituyendo, tenemos que el volumen específico es igual a 0.906 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿verdad? Este sería el volumen específico del estado 1. En el caso del estado 2, ¿verdad? Podemos determinarlo de la misma forma, porque en el estado 2 determinamos presión, temperatura, la constante del gas, igual. Pero podemos hacerlo más fácil. Recordemos que la relación de compresión, ¿verdad? Sencillo, es igual a B1 sobre B2. Por lo tanto, al conocer R, solo despejamos y tenemos que el volumen específico del estado 2, a ver, sí, tenemos que el volumen específico del estado 2 es igual a B1 entre la relación de compresión. Sustituyendo, tenemos que B2, ¿verdad? Es igual a 0.113 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora bien, ahora sí podemos determinar la presión media efectiva, ¿verdad? Sustituimos el trabajo y los volúmenes máximo y mínimo y tenemos que la presión media efectiva, ¿verdad? Para este ciclo es igual a 494.96 kilopascales, ¿verdad? Esta sería nuestra presión media efectiva. Si nosotros elevamos, ¿verdad? La cantidad de calor adicionado, que sería elevar la presión y la temperatura de este estado 3, vamos a tener presiones efectivas mucho más elevadas, ¿verdad? Por ahí en los 700, 800 kilopascales o bien podemos alcanzar los 1000 kilopascales. Bien, antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Va? Bueno, ya llegamos a la hora, entonces nos quedaríamos por aquí para continuar en la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna consulta o duda respecto a los ejercicios o bien a la parte teórica? Por ahí en la siguiente clase les voy a preparar la parte exergética, ver cómo calcular, por ejemplo, la exergía destruida para este ciclo, ¿verdad? O la exergía total del ciclo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de que finalicemos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda, observación? No, por los momentos, no, ingeniero. Todo claro. Ok, estimado, entonces por ahí les voy a subir la diapositiva. Y si siguen teniendo problemas con, bueno, no sé si tienen problemas para ver los videos, me avisan y los voy a subir de otra forma al campus, ¿verdad? Entonces, si tienen problemas, me comunican y bueno, para ver. Igual, si
Si tienen consultas en el transcurso de que leen las diapos o que están haciendo ejercicios,